Y ahora llegó el momento de presentar a alguien que es licenciada en Ciencias de la Educación, ya estuvo en asuntos docentes y cuando ella a veces no está, la nombramos, siempre cae acá en la mesa nombrada por algún pedagogo, alguna editorial. Es psicóloga social, es capacitadora en espacios educativos sobre la educación sexual integral. Estamos hablando de Liliana Maltz. Hola Liliana, Mariana Márquez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás nuevamente? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien y bueno, gracias por darme participación en el programa de ustedes. Es importante que estés y para nosotros es un placer hablar con vos. Abordar la ESI es algo que se viene haciendo desde hace varios años, Liliana, pero hay docentes que tristemente se ven expuestos a distintas denuncias e injustas e inverosímil. ¿Por qué pensás que sucede y cada vez más a menudo? Bueno, es la pregunta del millón. En realidad, venimos trabajando, venimos investigando. Gabriela Escarfó, una amiga y antropóloga, también ha realizado una investigación que va dando cuenta del aumento de estas denuncias que, como vos decís y como estamos nombrando, son inverosímiles, infundadas, injustas y que impactan enormemente en los vínculos y en las relaciones entre escuela, familia y entre docentes y los chicos y las chicas. Creo que hay muchos motivos, algunos propios de la escuela y otros que la exceden, ¿no? Sí. Eh, el contexto de época es un contexto que incita de alguna manera a la desconfianza, al miedo, a pensar que la otra persona antes que nada pensamos que algo nos puede hacer y que no es una cuestión de acercamiento, sino que nos puede hacer un daño y demás. Y esto también se da en el vínculo con docentes, ¿no? La escuela, de alguna manera, y sobre todo los jardines de infantes, es el primer representante del Estado, y cuando muchas veces las familias sienten que sus demandas o sus necesidades no están satisfechas, donde ponen el enojo, donde ponen la insatisfacción, es en este lugar de la presencia, ¿no? Donde están las docentes con su abrazo, con la escucha. Y cuando Ahorita, te escucho, Liliana, en esto que estás diciendo, los abrazos, los abrazamos, los tomamos de la mano, los miramos a los ojos para explicarle. Son gestos cotidianos en los jardines de infantes o en el primer ciclo de nivel primario también. ¿La ternura está en tela de juicio? totalmente. Estamos muchas veces diciendo, y esto lo pongo en dos capítulos de un libro que escribí, Vaivenes de la ternura está bajo sospecha, porque cualquier gesto amoroso es leído o es interpretado como una posible situación de maltrato o de abuso. Entonces, las docentes tienen temores de esto que vos decís, de abrazar, de hacer upa, de apapachar, de cambiar los pañales, porque todo puede ser leído o interpretado como una situación abusiva, ¿no? Y Sí. esto tiene un alto impacto en los vínculos y en las relaciones. Y esto que Eh, decís, Liliana, es irreal porque en un ámbito en donde se trabajan constantemente los derechos de los niños o el respeto a nuestro cuerpo y el respeto del cuerpo del otro, se ha puesto en duda la labor del docente. ¿Se degrada así la labor del docente? Es interesante esto que decís, porque de alguna manera la escuela, y de la mano de la educación sexual integral, es la guardiana de los derechos de las infancias. De hecho, los datos duros dicen que es en los jardines y en las escuelas donde se detectan las situaciones de abuso, gracias a las herramientas que les da la educación sexual integral. Entonces, es realmente un contrasentido pensar que es en esas instituciones donde ahora parece como si fueran nidos de pedófilos, ¿no? Como una Sí. cuestión que necesitamos urgentemente revisar e invitar a las familias a poder pensar cómo puede ser posible que en estas instituciones de ternura, como vos decís y como venimos diciendo, pasen situaciones que son absolutamente inverosímiles, porque si de verdad pasaran, y esto también lo plantea la antropóloga Gabriela Escarfó,
debería estar implicada toda la escuela, o sea, todos deberían ser cómplices de estas situaciones. Claro, tenés razón. ¿Qué estaría bueno? Que entre la familia, la escuela más permanente, esté más involucrada en lo que tiene que ver, como para que vean cómo trabajamos, de alguna manera evaluar nuestro trabajo y nuestra manera de manejarnos con los chicos. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Yo no lo pienso en términos de evaluar, pero sí en términos, por un lado, de plantear y abordar este tema con las familias que genera tanto miedo. Bueno, ustedes tienen miedo de que sus hijas o sus hijos sean abusados. Nosotros tenemos miedo de que nos denuncien injustamente. ¿Por qué? Y en el medio están los derechos de las infancias que son vulnerados porque no los cambiamos, no los abrazamos, no les brindamos afecto. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos acordar? E invitarlas, no en términos de evaluar, sino en términos de entender de qué se trata la dinámica de un jardín, de ver que las salas son vidriadas, y de ver, por ejemplo, espacios donde a veces se dice acá se cometió un abuso y no se va a ver que es una sala vidriada o es en un patio donde el profe de educación física trabajó a la vista de todos, ¿no? Invitarlos a clases abiertas, que participen de jornadas. Y hay un dato una cuestión que me parece muy importante, que acá también recae muchos prejuicios, especialmente hacia docentes varones, ¿no? Porque no se los pueden imaginar conectados a un interés genuino por la crianza o por la educación de la primera infancia desde arraigados prejuicios de género. Entonces se piensa que si hay un varón, un profe de educación física, música, teatro, claro, enseguida se piensa que tiene como un interés pedófilo. Bueno, esto hay que hablarlo y aclarárselo también a las familias, ¿no? Porque de hecho lo que está pasando es que cada vez hay menos profes que quieran trabajar en el nivel inicial por estas cuestiones. Sí, y lo dañino, ¿no? Que puede resultar hiriente para una criatura que demanda ese mimo y que se piensa antes de hacerlo. Puede llegar a pasar que puede pensar un docente, no lo abrazo, no lo pongo a UPA mío, no, o sea, ¿qué puede sentir? Se puede sentir hasta rechazado. Totalmente, además una cuestión es que de la mano de la ESI lo trabajamos, la idea de consentimiento, ¿no? De pedirles permiso o anticipar cuando los cambiamos, cuando los higienizamos, inclusive pedirles permiso para abrazarlos. No es lo mismo trabajar este concepto de consentimiento que les permite darse cuenta que tienen derechos sobre sus propios cuerpos, que dejar de abrazarlos, ¿no? Dejar de tocarlos o dejar de higienizarlos. Es absolutamente diferente. Y en este punto, perdón, no juzgo a los docentes, porque las situaciones que viven muchos docentes es de un nivel de violencia terrible. Han sido golpeados, escrachados, lastimados, injuriados, han llegado hasta matarle las mascotas, en un caso en Santa Fe. O sea, el nivel de violencia que reciben muchos docentes es extremadamente cruel, ¿no? Entonces es justificado el temor que tienen las y los docentes si esto no se le pone un freno. Vos ahora acabás de llegar de Neuquén, de participar de un juicio a una docente. ¿Querés contarnos sin dar nombre? Hizo un docente, fui justamente con Gabriel Escarfó por primera vez. Para mí, esta fue mi primera experiencia. Fuimos lo que se llama testimonio experto, que es no íbamos a declarar en función de ese caso en particular, sino aportar, Gaby desde la antropología, yo desde la educación sexual integral, una mirada que permitiera pensar esta problemática, especialmente al jurado, porque este es un juicio por jurado, pudiera pensar esta problemática desde múltiples variables y no solo en función de este caso, y ver cómo en este caso replicaba casi textualmente y como con una hoja de calcar muchos otros casos donde hubo docentes también que se fueron acusados de 20 abusos, 25 abusos y después fueron absueltos, ¿no? Se fueron cayendo causas donde uno decía, pero ¿cómo puede ser 25 abusos y absueltos? Y sí, porque se creó un pánico, que decimos pánico moral, pánico sexual en las familias, que llevaban a pensar en que esto sí era posible. Así que fue nuestra primera experiencia
De hecho, en estos días ya se va a saber cuál va a ser la sentencia. Ojalá que la justicia sea justa, es lo que estamos pidiendo y por lo cual estamos trabajando, ¿no? Y esto lo queremos aclarar. Nadie defiende pedófilos, nadie defiende maltratadores, ¿no? Lo que defendemos es docentes que han sido y siguen siendo injustamente acusados. Esta me parece que es una diferencia que todo el tiempo tenemos que poner en el centro de la mesa. Nosotras tampoco juzgamos eso, sino que exponemos los derechos que también tienen los docentes, por supuesto tienen los estudiantes, y lo que hacemos acá es plasmar e intercambiar opiniones en relación a diferentes temáticas. Es muy importante que hayas estado, te agradecemos muchísimo, Liliana, gracias porque estás recién llegada, viajaste, estás cansada, gracias por hacerte un tiempo para estar acá en Asuntos Docentes. No, al contrario, gracias a ustedes para visibilizar esta problemática que agradecemos porque antes eran muy pocos los medios que daban lugar a esto y además, y con esto voy cerrando, yo creo, y lo abordo desde la educación sexual integral porque esto impacta fuertemente en los cuerpos y en los vínculos y de la mano de la ESI tenemos que pensar entonces qué cuerpo estamos construyendo en un contexto de tanto miedo, ¿no? Por eso, y qué vínculos, ¿no? Entonces claro, me parece fundamental que ustedes hayan dado también lugar a esta problemática, así que muchísimas gracias. Es una problemática que preocupa a los docentes, está instalado en las escuelas, es algo que hablamos de manera cotidiana, sobre todo en el nivel inicial y en primaria también, así que obviamente todo lo que tenga que ver con la docencia y con la práctica docente se da de los vínculos, sino de otra forma no se disfruta desde los chicos, para los chicos y los docentes. El vínculo es fundamental, el afecto también, la ternura es necesaria. La ternura anda por la galería de las escuelas todo el día. Totalmente, así es. Te mando un beso grande, Liliana. Muchas gracias por estar en Asuntos Docentes. No, al contrario, un abrazo y gracias a ustedes. Hasta luego. Y pasó por Asuntos Docentes Liliana Mal, licenciada en Educación.